Llegué con 12 años a España. Esto era un país que acababa de salir del franquismo. Yo venía de Argentina, Buenos Aires, en fin, que aquí me moría de pena y de tristeza. Me parecía un sitio gris, triste, deprimente. Curiosamente, me voy a enrollar un poco, pero es que justo ayer estuve hablando con Elvira Lindo y su hermano de que ellos vivieron en Moratalaz en la misma época en la que yo, y ellos vivían en un barrio lleno de vida, con sesiones de cine, al salir del colegio los viernes, y yo vivía encerrada en mi casa, llorando por Argentina, yendo a un colegio que estaba a tomar por saco y que era horrible también. Tuvimos una vivencia del barrio tan distinto porque yo era una hija de exiliados políticos, ¿no? Y empecé a pensar que me gustaría hacer teatro. Y a los 14 años conocí a un chico que tenía un grupo en un instituto, y estos eran como macarras ilustrados, o sea, eran chicos de barrio pero que hacían a Sartre. Y esta fue mi vinculación al teatro, fue también mi vinculación a España, o sea que aquí empecé a integrarme. Y ahí empecé a escribir. Y de hecho algunas cosas las escribíamos entre todas. Hacíamos como creaciones colectivas y estas cosas. Y llegó un momento, todos acabamos el instituto, empezamos a estudiar distintas carreras. Yo estudiaba psicología. Y en un momento todos los del grupo se empezaron a dedicar más a sus respectivas carreras. Y yo me quedé un poco sola ahí con lo del teatro. Y entonces, unos pocos años después, Inés París, que estaba como de mano derecha de Isaac Montero en Televisión Española, estaban buscando formar un equipo para intentar reproducir el formato de sitcom americana. Entonces, como yo había seguido escribiendo teatro, tenía un par de premios de estos de joven autora, no sé qué, y entonces empezaron a reclutar gente de otros ámbitos, porque no había tantos guionistas profesionales. Y los que había igual eran demasiado como para integrarse en un equipo de estos, ¿no? de batalla. Y entonces tiró de gente de la publicidad, de gente del cómic. Ahí estaba Felipe Hernández Cava, Carlo Frabetti, y a mí me llamó como autora de teatro. Y entonces, durante como 5 años, hicimos series sin parar. Series de cuyo nombre no quiero acordarme, aunque me acuerdo perfectamente, pero digamos que estaban, pues muy dictadas por los directivos de la casa, ¿no? Que eran los que decidían en última instancia. Pero fueran lo que fueran esas series, lo que significaron para mí fue una escuela. Fueron un entrenamiento brutal. Yo creo que aprendí mucho. Y ahí ya dejé el teatro. Es como que empecé a trabajar en los guiones de televisión y dejé el teatro. Y en realidad, por suerte, para nosotras, en un momento eso se acaba. O sea, se desmonta. Digo por suerte porque después de 5 años siendo tan joven tienes una cierta sensación funcionarial, ¿sabes? De que eso va a seguir. Y entonces nos pusimos las pilas y dijimos, vamos a formar equipo como freelance. Y nos fuimos a ofrecer. Y entonces fuimos a visitar a Joaquín Auristrel, que me lo acabo de encontrar ahí fuera, trabajando, y Joaquín nos integró en el equipo de guión de Todos los hombres sois iguales, que creo que estaba arrancando. Y también esto era una maravilla. O sea, trabajar con Joaquín era una escuela estupenda en comedia, ¿no? Y estábamos, trabajábamos en equipo de 2, teníamos reuniones de tramas y luego había mucha libertad, aunque Joaquín reescribía mucho, pero también era muy guay el trabajo. Y en un momento empezamos a pensar que queríamos contar nuestras propias historias y que queríamos escribir para el cine. Y entonces la primera historia que escribimos fue un guión que se llamó luego como película Sé quién eres, y empezamos a llevarlo a directores. Urbizo, era un thriller, ¿no? Y entonces todos nos decían, bien, me gusta y tal, pero yo estoy trabajando en mi próxima película. O sea, que era difícil que un guionista, que solo era guionista, digamos, accediera a un director con una historia ya armada. Y entonces lo que se dio es que en un momento Patricia Ferreira, que estaba en Televisión Española y a la que conocíamos, tenía un productor, que era Gerardo Herrero, que
interesado en producirle una película y no tenía historia. Y ahí se produjo la confluencia. Y entonces esa película se hizo, la peli se estrena en Panorama de Berlín, y a nosotras como guionistas ni nos invitan. Y entonces Inés, que es una tía que tiene mucha fuerza y que es más echada para adelante que yo, me dice, nosotras nos vamos a Berlín. Y nos presentamos al estreno y hay unas filas reservadas y nos dice un señor, no, esto está reservado para el equipo. Y entonces Inés de nuevo dijo, oye, que es que si esta señora y yo no nos inventamos esta historia de la nada, aquí no hay nadie. Y a partir de ahí, de esa experiencia, digamos, de ninguneo profundo que sufrimos los guionistas, fue cuando dijimos, tenemos que contar las historias hasta el final si queremos contar historias nuestras. Hicimos un corto, hicimos otro corto y llegamos, digamos, a lo que fue nuestra primera peli, que fue A mi madre le gustan las mujeres. Y tuvo un estreno muy pequeñito, pero de pronto funcionó el boca a boca, se empezó a hablar, era una cosa esto de a mi madre le gustan las mujeres, era un tema un poco insólito, una mujer de 50 años que rehace su vida y se enamora de otra mujer y sus hijas no lo entienden, y fue creciendo y se produjo. Claro, esto ahora no puede pasar. Primero porque no hay tiempo para el boca a boca, porque las películas dependen del primer fin de semana, ¿no? Y si no va un primer fin de semana, no funciona, estás fuera de las salas. Y luego, porque no hay público tampoco para que se produzcan estos fenómenos, salvo excepciones. Creo que es como un vehículo privilegiado, en realidad, para explorar los aspectos sociales donde hay movimientos, ¿no? Y donde siempre se puede jugar, digamos, con la inversión de roles y con la trastocación de roles, de tal manera que, sin herir a nadie, ¿no? Porque todo es muy divertido, estás poniendo sobre la mesa cuestiones que tienen calado, ¿no? Siempre esto, yo creo que todos los que hacemos comedia lo decimos, ¿no? Que Billy Wilder decía que la mejor manera de hacer tragar un asunto es ponerle un bonito envoltorio y un lazo y que parezca un caramelo. Y luego, yo no sé por qué, creo que también porque vengo de una familia, o sea, mi madre aquí en España era un poco un bicho raro, o sea, mi madre era una mujer moderna, en Argentina era psiquiatra, psicoanalista, y cuando llegamos aquí era una mujer que se vestía de colores y la gente le gritaba carnaval por la calle. Entonces yo siempre tuve esta sensación de que mi madre era más moderna que lo que le rodeaba, y de ahí me viene, creo, este interés en retratar mujeres que siempre van un poco por delante, ¿no? Digamos que también, así como en el guión, mi formación fue una formación práctica, porque aprendí haciendo, a dirigir aprendí dirigiendo. O sea, los dos cortos fue un aprendizaje en la práctica y en ir, digamos, estudiando sobre la marcha todo lo que podíamos. Yo reconozco que como directora todavía tengo muchísimo por aprender, y además también hago una cosa que es generar un sistema de trabajo muy democrático, y me apoyo mucho, por ejemplo, en la figura del director de fotografía. Y lo de democrático quiero decir que es que procuro que, marcando la línea de lo que queremos contar, todo el mundo pueda aportar lo mejor de sí mismo, y eso lo hago primero porque valoro mucho el trabajo colaborativo, y luego porque sé dónde tengo que apoyarme. O sea, que si mi dire de foto ha hecho 200 películas, yo sé que mis propuestas siempre van a ser mejoradas. Todas las historias, incluso las comedias que parecen tan inventadas, siempre tienen una conexión con algo, en mi caso. O sea que yo no suelo trabajar con historias lejanas, sino con historias muy cercanas. Pero en este caso es que me fui a adoptar a Ucrania, y ya cuando estaba allí, pasándolo fatal, me acuerdo que había dos personas con las que yo hablaba, hacíamos Skypes y tal, que eran mi consuelo y mis apoyos. Una era Ángeles González Sinde y otra era Alejo Fla.
Y entonces, en un momento, uno de los dos me dijo, yo digo, es que esto es como un cuento de Navidad de Dickens, pero contado por Kafka, esto es siniestro, lo que estamos viviendo y tal. Y uno de los dos me dijo, tranquila, pasará el tiempo, volverás y escribiremos una película. Y entonces lo cierto es que no pasó mucho tiempo. O sea, cuando volvimos a España no dejé pasar el tiempo necesario para aposentar las cosas y elaborarlas. Me puse a escribir de inmediato. Y desde el primer momento dijimos, tenemos que trabajar esto, o sea, la experiencia como el material como el punto de partida para una película. Entonces teníamos mi relato, digamos mi experiencia, un relato muy pormenorizado que había hecho Ángel, mi pareja, aquel con el que empecé a hacer teatro a los 14 años, pues ahora es un antropólogo que había hecho un relato como notarial, porque él tenía la idea de en algún momento poner una demanda internacional contra Ucrania y no sé qué. Entonces había hecho un relato de los hechos muy, muy objetivo. Y luego, claro, yo fui recopilando historias de otros adoptantes en países del este, porque las peculiaridades de los países del este son unas y distintas, ¿no? Eran los años del boom de la adopción internacional, porque aquí adoptar eran procesos muy largos y de pronto parecía haber facilidades para adoptar fuera. Y entonces cogimos como estos, ¿no? Mi experiencia, el relato y otros relatos, y realmente intentamos construirlo como una película. O sea, yo no iba a contar mi vida, tenía que hacer una historia. Y es verdad que tener a Alejo, claro, era muy bueno para objetivar, para ver qué material era narrable, digamos, y dramatizable y cuál no. Y es verdad que es que era una experiencia tan dramatizable, digamos, tan convertible en historia, que usamos mucho. Yo siempre intenté esto como decir, bueno, ya está, o sea, aquí está mi historia y esta es la película. Por supuesto, la película tuvo muchas dificultades para hacerse, como todas. Además, era una historia que no se veía muy comercial, dio enormes giros hasta que se hizo. Rodamos en Lituania y tenía a Nora Navas y a Francesc Garrido. Y yo a todos les había explicado que esto está basado en mi experiencia, pero que ahora nos olvidábamos. Hasta que un día fue mi pareja al rodaje, ve una toma y le dice a Francesc, haces de mí mejor que yo mismo. Y yo dije, no eso, por Dios, que ya estamos, que son personajes. Esta peli que está coescrita y codirigida con Elvira Lindo, yo he notado un cambio muy grande, digamos, desde a partir de la pandemia. O sea, los datos dicen que el público adulto no ha vuelto a los cines, que así como otras industrias culturales se han recuperado, se venden, no sé si se leen, pero se venden más libros, ¿no? El teatro lo vemos todos, que está lleno, pero el público adulto no ha vuelto a las salas. Entonces, mi sensación es que una pantalla no es un reclamo. Lamentablemente, quiero decir que la gente en pandemia se acostumbró, el que no tiene 2 plataformas tiene 3 o 4, sabe que las películas las va a ver, y lo que estoy notando con este estreno es que los exhibidores se tienen que inventar eventos, o sea, algo que trascienda a la mera proyección de una película. Es decir, nosotros hemos creado además una especie de grupo familiar, como de grupo de cómicos, con los actores, con Pedro Mari Sánchez, con Víctor Clavijo, con Emma Suárez, con Aura Garrido, y vamos a pases con coloquio, porque entonces, o sea, los exhibidores también los piden y los programan, porque así la gente se anima a ir a la sala, porque hay un plus, que en este caso son personas humanas con las que van a hablar. Y mi sensación es que el cine en salas para adultos no va a volver a ser lo que era. Por lo menos no va a volver a ser como era, que de hecho se están reinventando fórmulas para que la gente acuda a las salas. A mí me da muchísima pena, claro, yo me crié en sala, yo era de las que iba, no a la sesión continua, porque yo nací en Argentina, cuando llegué aquí ya tenía 12, 13 años, pero sí de 2 veces a la semana, por lo menos, a los Alphaville y estas cosas. Así que me
Me da mucha pena, pero veo que es así. Por otra parte, a mí lo de los pases con coloquio me encanta, que esto de... o sea, tiene mucho más sentido hacer una historia cuando ves la reacción en caliente de la gente, qué le ha movido, qué reflexione, cómo capta cosas, cómo pregunta. O sea, eso está guay, pero claro, para un productor y un distribuidor no es negocio. A ver, así como en el guión es verdad que trabajar con alguien para mí no solo facilita, sino que es como que potencia el trabajo. O sea, en el guión, para mí el guión es un trabajo de interlocución desde el primer momento. Y yo, cuando dejé de trabajar con Inés, siempre he procurado escribir con alguien. O sea, he escrito con Alejo Fla, con Ángeles González Sinde, he escrito para Emilio Martínez Lázaro, y siempre he encontrado que esto de encontrar la pareja de guión ideal no es así. Lo que hay que tener son afinidades y el afán de contar una misma historia, ¿no? Y en los mismos puntos de vista. Y que en guión siempre funciona el y sí, como en el juego infantil, que cada uno va diciendo y sí esto, y sí lo otro. Y además también creo que trabajar en equipo en guión te ahorra muchas dispersiones. O sea, que cuando estás solo a veces sigues más caminos que luego no van a ninguna parte, y cuando tienes un otro, es más fácil encontrar los caminos, ¿no? Cuando he tenido que escribir sola, que fue el caso de Mamá no enredes, lo pasé fatal. No me gusta escribir sola. En cambio, la dirección es verdad que es otro terreno de juego. Más que porque no sea posible el trabajo colaborativo, es porque un rodaje es una situación muy intensa y muy tensa, casi siempre, donde hay presión, poco tiempo, y hay que tomar decisiones muy rápidas y bajo presión. Y entonces ahí el consenso, digamos, tiene que estar muy engrasado, porque si no pueden surgir distintas miradas, ¿no? Lo cierto es que a mí no me pasó dirigiendo, ni con Inés, ni ahora con Elvira. Es más, en la experiencia de Elvira, aunque yo había dirigido muchas pelis y ella había escrito guiones, no había muchos, y había estado en rodajes, pero no había vivido la experiencia de dirección. Sin embargo, yo creo que fue muy bueno para las dos tenernos, ¿sabes? Porque en este caso pues había mucha intensidad emocional, había que lidiar con la intensidad de las situaciones y de los personajes, y nos apoyábamos mucho. Pero es verdad que en la dirección es más difícil trabajar en conjunto, y sí, que hay un momento en el que pues tú quieres contar, yo qué sé, tú quieres poner eso, tu mirada sobre las cosas.